En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues la lucha entre Cristo y Satanás es el tema principal del Evangelio. Si recuerdan, el primer domingo de Cuaresma menciona que el Espíritu guió a nuestro Señor para ser tentado por el demonio en el desierto. Y así se inicia la vida pública de nuestro Señor en esta lucha contra el demonio. De un lado tenemos al príncipe de este mundo, que de hecho dice San Juan que el mundo entero está puesto bajo el poder del maligno. ¿Cómo sabemos eso? Pues por el efecto. El efecto del poder del demonio sobre el mundo se manifiesta en la inquietud, en la falta de paz y en el miedo. Y nunca en la historia de la humanidad se había reflejado este efecto del mal sobre las personas como ahora a través del miedo. Si vemos personas con miedo, ahí se hace evidente el dominio del poder del mal sobre el mundo y sobre los individuos. Es el Dios de este mundo, como dice San Pablo en su carta a los Corintios. Por un lado tenemos el príncipe tenebroso de este reino oscuro del mal, constituido por Lucifer y sus ángeles, y quienes lo siguen. ¿Y quienes lo siguen? Los que viven en el pecado. De un lado tenemos a Satanás y de otro tenemos a nuestro Señor, luchando en contra de las obras del mal. Desde el principio de su vida pública, nuestro Señor se manifestó como el que venía a destruir la obra del mal. Entonces, el demonio, su principal trabajo es la tentación. Muchos de ustedes podrán imaginarse que lo peor que uno le puede pasar es que el demonio llegue a poseerlo. Y eso no es cierto. La posesión de una persona, en la mayoría de los casos, ni afecta a la persona. Sí, toma posesión física del cuerpo de la persona, pero no hace mal a nadie. En cambio, la idea del demonio es la sutileza y el engaño, sin que nadie lo note, sin que nadie diga nada, poco a poco, con el paso del tiempo. ¿Sí? El demonio nunca va a actuar de forma inesperada, ni exagerada, ni cosas que hacen ruido, ni nada de eso, ni espectaculares, ni fuera de lo normal o de lo común. La idea del demonio es la sutileza, el engaño y la paciencia, con mucha paciencia. Por eso es que a todos nos afecta, porque ni cuenta nos damos. ¿Sí? Entonces, del demonio viene primero el pecado, y con el pecado pues viene la enfermedad, la muerte, el desorden, el dolor, el sufrimiento. Causa mucho más mal el pecado que la posesión de una persona. Por eso, cuando una persona comete un pecado mortal, tendría que decir: me ha pasado la mayor
calamidad que le puede pasar a un ser humano. Nosotros no lo vemos así, porque todo el mundo lo hace. Pero caer y vivir en pecado mortal es en realidad la peor calamidad, el peor de los males, que de ahí se derivan miles de males. Y uno puede decir, ¿a quién le puede afectar lo que uno haga? Pues a todos. Sí. Sí, entonces, por eso nuestro Señor dice, el que no está conmigo, está contra mí. Sí. Entonces, el mayor de nuestros males es el pecado mortal. Sí. Entonces, ¿por qué es el mayor de nuestros males? Porque atenta contra la gloria de Dios. ¿Y qué otra cosa peor puede uno llegar a hacer que atentar contra la gloria de Dios? ¿Qué significa eso? Pues simplemente vivir como si Dios no existiera. Como si ofender a Dios fuera una cosa simple. Porque ¿a quién ofendemos cuando pecamos? No es ni al vecino, ni al Estado, o simplemente el quebrar una norma de tráfico. Ofendemos a nuestro Creador. ¿Quién ofende a nuestro Creador? Lo que somos. Un puñado de tierra, de polvo, que se atreve a ofender, a desobedecer a Dios. ¿Qué cosa más mala o diabólica puede haber que hacer eso? ¿Sí? Entonces, ese es el pecado, la desobediencia a una ley de Dios. Entonces, ¿qué hacemos cuando pecamos? Repetimos lo mismo que Lucifer repitió tantas veces en el cielo. Non serviam, no serviré. Y aunque con las palabras no lo decimos, con las acciones sí. Con las acciones sí. Sí. Entonces, somos un puñado de polvo que se rebela contra su Creador. Entonces, el pecado primero atenta contra la gloria de Dios y segundo atenta contra el hombre mismo. Porque el pecado es la mayor obra de ingratitud. Es el mayor de los males y la mayor obra de ingratitud. Por eso, perder la gracia es perder lo más valioso que Dios nos haya dado. Sí, entonces, por eso decía que cuando un hombre cae en pecado mortal o vive en pecado mortal, puede verdaderamente decir que ha tenido la mayor calamidad. Entonces, esa es la forma más común de la obra del príncipe de este mundo. Sí. La otra más sutil, porque esta pues es un poquito más abierta, más descarada. La otra más sutil, la forma más sutil de la presencia de Dios, del demonio en el mundo, de la influencia del demonio en el mundo, pues significa ponernos a nosotros primero. Ponernos a nosotros primero. Poner primero nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras ideas, nuestros proyectos. Si recuerdan,
Cuando nuestro Señor predice lo que sucederá cuando lo arresten y lo crucifiquen. Y San Pedro le dice: yo no lo voy a permitir. Y Jesús voltea y le dice: Satanás, a Pedro. Dice: porque tú pones al hombre antes que a Dios. Y ese es el sueño americano. ¿Sí? Poner primero el trabajo, el dinero, la comodidad, ya no digamos la salud física, que a estas alturas ha llegado hasta el extremo, jamás pensado antes. Porque ¿qué significa que todos tenemos que protegernos? ¿Qué significa? El horror que tenemos a morirnos. Eso sería suficiente. Pero detrás de ese problema, de ese miedo, está el hecho de que nosotros nos salvamos a nosotros mismos. No necesitamos un Salvador. El hombre se salva a sí mismo. Poner por encima de Dios, adelante de Dios, primero que Dios, poner la salud física. ¿Sí? Ya no digamos, imagínense las tantas veces que le decimos a Dios cómo deben ser las cosas. ¿Sí? Es decir, le damos preferencia a lo que sentimos, a nuestros presentimientos, a nuestras preferencias, a nuestras tendencias. Ponernos por encima de Dios, de sus mandamientos. Entonces, por eso, fíjense, en el endemoniado le impide al demonio, le impide a la persona que es muda, le impide mostrar su condición. ¿Por qué la gente no se confiesa? ¿Por qué la gente no reza? Para las dos cosas se necesita el reconocimiento de lo que somos: criaturas y, por encima de eso, pecadores. Y eso nadie lo quiere hacer. ¿Sí? Entonces, si acaso, ¿verdad?, se nos ocurre confesarnos, el demonio después viene y dice: no, ya, de eso no vas a salir tú, Dios nunca te va a perdonar. O el otro extremo: tú no tienes ningún pecado. ¿Sí? Entonces, la soberbia, que es el peor de los pecados, la peor influencia del mal, consiste en no reconocer nuestra condición de criaturas, y menos aún de pecadores. ¿Sí? Entonces, en la Cuaresma, en medio de la Cuaresma, a mitad de la Cuaresma, nosotros tenemos que preguntarnos: ¿cuál es la influencia de Satanás en nuestras vidas? ¿Y cómo estamos luchando? Estar aquí en misa con la mejor disposición, orar, reconocer quién es Dios, confesarnos, rezar todos los días, es parte de la lucha. ¿Sí? Pero ustedes y yo sabemos que el demonio tiene como objetivo obstaculizar los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por eso induce a las personas de muchas maneras al desarrollo del orgullo, de la soberbia, a la autosuficiencia, a la desobediencia. Entonces, nosotros existimos para la gloria de Dios. Eso es nuestro único bien. ¿Sí? Y en esta lucha contra el mal, pongámonos siempre de parte de Dios.
porque quien ama el pecado, quien vive en pecado, siempre va a estar en desventaja, tanto para sí mismo como para su familia, para la sociedad, para la iglesia. Tenemos a la Santísima Virgen de nuestra parte, a San Miguel Arcángel, como protectores en esta lucha. Venzamos con ellos y con ellos reinaremos para siempre en el cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.